y soy psicólogo. El día de hoy me invitó la empresa Happy para hablar sobre sexualidad. Antes de hablar sobre sexualidad debemos nosotros definir algunos conceptos. ¿Qué es sexo? ¿Qué es sexualidad? ¿Y qué es género? ¿Qué es sexo? Sexo es el conjunto de características biológicas del espectro del humano, donde nosotros podemos definir entre hembras y machos. ¿Qué es la sexualidad? La sexualidad es lo que le abarca todo. ¿Qué quiere decir con eso? Ahí intervienen bastantes factores, como los biológicos, los psicológicos, los sociales, los religiosos y los espirituales. Un ejemplo para que me puedan entender, la sexualidad abarca bastantes cosas y podemos nosotros ponerle como el cuerpo. Y el sexo es algo micro, algo más pequeño, que nosotros le podemos poner como mano. Ahorita vamos a hablar sobre género. ¿Qué es el género? El género es el conjunto de comportamientos donde nosotros asignamos en la sociedad lo que es un hombre, lo que es una mujer, lo que es masculino y lo que es femenino. Ahorita vamos a comenzar a hablar sobre un poco sobre los mitos y sobre los tabús en la sexualidad. Y también a hablar sobre un poco sobre qué es la evolución de la sexualidad. Ya que nosotros tenemos que hablar sobre una evolución, cómo se ha ido poco a poco hablando sobre sexo, sobre los años en los siglos XV, en el siglo XVIII, en el siglo XX, en el siglo XXI, ya que no es lo mismo hablar de sexualidad con una persona que tenga 70 años que una persona actualmente que tenga 25 años. Tienen bastantes tabús. Hace muchos años, hace 500 años, nosotros hablar sobre sexo o una mujer que hable sobre sexo era un pecado. En la iglesia les decían que eran pecaminosas. Y poco a poco las personas seguían hablando sobre eso. ¿Para qué? Para poder nosotros que ya no sea un problema hablar sobre sexo. Solo son los mitos en la sexualidad, en el aspecto de la mujer. El mito que más común es en la mujer es llegar virgen al matrimonio. Y actualmente las personas y las mujeres ya no llegan vírgenes al matrimonio. ¿Por qué? Porque poco a poco se ha ido liberando esto. Ya no es un problema hablar sobre sexo. Ya no es un problema tener una relación íntima con tu pareja, con un novio. Entonces poco a poco se ha ido disminuyendo ese mito. ¿Qué mito también es? Tener que la mujer siempre sea la pasiva, que la mujer no dé la iniciativa para tener relaciones íntimas. Eso también es un mito. Ya que actualmente las mujeres pueden dar su primer paso. Pueden ellas también exigir y tener relaciones íntimas con su pareja. No solamente esperar al hombre que dé el primer paso o que el hombre siempre tenga la iniciativa para tener relaciones. También podemos hablar sobre los mitos y los tabús en el aspecto del hombre. ¿Cuál es el mito que es más común en los hombres? Que el tamaño importa. Y eso es mentira. Piensan que la mayoría de personas, si es que el hombre tiene el tamaño del pene más grande, van a tener una satisfacción sexual mucho mejor. Pero no es así. El tamaño del pene no importa. Hay investigaciones científicas donde se ha realizado que solamente para tener un orgasmo o tener una satisfacción sexual, el hombre puede tener solamente de 5 a 6 centímetros. ¿Para qué? Para tener el coito y así poder llegar a tener una satisfacción sexual a la mujer y llegar al orgasmo. ¿Por qué? Porque la mujer donde tiene el punto G solo tiene que llegar a 4 a 5 centímetros para llegar al punto G, que es el clítoris. Por eso no es necesario que el hombre tenga el pene más grande o el hombre tenga el pene más pequeño. Eso es un mito, es un tabú que la mayoría de la sociedad nos ha implantado. También otro mito en el aspecto de los hombres es la agresividad erótica, que el hombre siempre tiene que ser agresivo en el momento de tener relaciones íntimas, que el hombre sea siempre la persona en la que va a estar encima de la mujer. Y también, ¿por qué no decirlo? Cuando hay esos golpes, esos maltratos en las relaciones íntimas, piensan que eso está bien, pero no es así. Poco a poco se ha ido disminuyendo, poco a poco se ha ido quitando esos mitos, esos tabús en la sexualidad. ¿Por qué razón? Porque nosotros al hablar sobre sexualidad, nosotros tenemos que hablar sobre generaciones. Y poco a poco nosotros hemos dado cuenta que en las generaciones de los millennials, como es de 1892 a 1995, es muy diferente a la generación X, que era antes de los 70, antes de los 60. ¿Y por qué no hablarlo? Ahorita la generación X y la generación Y. Entonces nosotros tenemos que hablar sobre eso, porque al hablar sobre la sexualidad nosotros estamos hablando sobre generaciones, como la generación de los millennials, y también la generación X, la generación Y y la generación Z. No es lo mismo hablar con una persona que tenga 25 años que una persona que tenga 70 años, ya que la mayoría de esas personas que vivían hace muchos años atrás tienen bastantes mitos, bastantes tabús, tienen bastantes prejuicios. ¿Por qué razón? Porque antes hablar sobre el sexo era malo.
que la mujer tenga un orgasmo, que la mujer tenga un deseo o un placer sexual era malo y era catalogado como un pecado. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta del por qué nosotros tenemos que hablar sobre el sexo, sobre la sexualidad con todas las personas, con un amigo, con una amiga, con tu relación de pareja. ¿Por qué? Porque cada persona, cada mujer, cada hombre, al tener relaciones íntimas, tiene que sentirse muy bien con esa persona que está compartiendo. Y no lo tiene que hacer por obligación, o por algún mito, o por algún tabú, del por qué, si es que eres mi enamorada, eres mi novia, tenemos que tener relaciones íntimas. Tenemos nosotros el derecho de disfrutar y tener nosotros el derecho de tener esa satisfacción sexual. Nosotros al hablar sobre esas generaciones, nosotros nos damos cuenta y podemos comparar esa generación antigua con la generación de los millennials. Cómo antes eran las mujeres, cómo antes eran los hombres. Los hombres podían tener parejas, tener coitos, y entre más coitos, en tener más relaciones íntimas, ellos tenían mejor estatus, se puede decir. Él es el más hombre, él es una persona que tiene más relaciones íntimas, y hasta ahorita actualmente hay ese tabú, pero no es así. Nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando tenemos una pareja, nosotros tenemos que pedir permiso a esa persona para tener esa relación íntima. Para nosotros terminar esto, nosotros nos estamos dando cuenta que las generaciones, una y otra, se tienen bastante de qué decir. Hay unas generaciones en las que todavía prevalecen bastante los mitos y los tabús, y otra generación, la actual, están disminuyendo bastante los prejuicios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, disminuir los prejuicios y poder nosotros así tener una plenitud y una satisfacción sexual, y por qué no decirlo, poder utilizar juguetes sexuales. Gracias.